hemos visto salir su estrella y venimos a adorar al Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño. Cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y, cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio de San Mateo que acabamos de proclamar, que es el único evangelista que cuenta lo de los magos, lo de los reyes, pues este pasaje es el que ha creado más ilusión, más alegría, sobre todo en los niños, en el mundo, por lo menos evangelizado. Una maravilla, las cabalgatas, contra la climatología, porque los niños son un bien a proteger, un bien escaso. He leído esta mañana que en China, y me gusta leer el periódico y aplicarlo a la vida, ¿no?, que en China van a proteger la natalidad. Y eso que son ya casi 1.000 millones de habitantes, ¿no?, porque ha descendido. Y la pobreza fundamental de una nación es la vida. Es cuando no hay generaciones que vayan sucediendo a otras generaciones. En China, digo esto, los niños son un bien escaso en este país nuestro. Y naturalmente ayer era una maravilla pues verlos alegres, contentos. Y esta mañana abriendo sus paquetes, sus regalos. Apenas han venido a misa. Yo digo que muchas veces los padres deberían de cuidar también que además de los regalos materiales que les hacen, hay otros regalos que son los dones, son los valores espirituales, que son de verdad los que enriquecen la personalidad y los deberán de cuidar bastante más, digo, porque en la misa del catecismo apenas había niños. Los que había eran de Madrid, además. Lo digo siempre, ¿eh? En Madrid está la salvación, como tal. Y Asturias llega tarde porque la Renfe
pues se queda por el camino y se estropea de vez en cuando, algún día llegará también. Bien, a lo mejor a nosotros este día nos produce nostalgia, y nos produce de alguna manera añoranza del niño que fuimos y que disfrutamos también con esta fiesta. Pero habéis venido aquí y el Señor quiere haceros el regalo también de su sonrisa, de su vida, de su optimismo, de su gracia. Él también os abre el corazón. Vosotros tendréis que abrir los cofres de vuestro corazón, pero Él también abre su corazón para compartirlo con vosotros. La fiesta es muy antigua, la fiesta de la Epifanía, que así se llama. Lo de los reyes vino después. La fiesta, como fiesta de la Epifanía, es la paz de Constantino, la primera fiesta solemne que se pudo celebrar abiertamente fue la Pascua, la resurrección del Señor. Pero pronto vino la segunda Pascua, la segunda en importancia es esta de la Navidad, con la Epifanía. Vino acompañada, además del nacimiento, vino acompañada de la Epifanía, la manifestación de Dios. Mirad, y la cuenta San Mateo por una razón importante. San Mateo escribe su Evangelio para judíos convertidos, que conocían las Escrituras. Y en las Escrituras se anunciaba el Mesías que vendría. Y entonces les quiere probar en el Evangelio que aquellas promesas del Antiguo Testamento se están cumpliendo con la venida de Jesús. Y entonces en las Escrituras se decía ya que el Mesías no era solamente para el pueblo elegido, era para todos. ¿Visteis lo que cantaba el coro, y debiéramos de cantar nosotros también, en el Salmo? Se postrarán ante ti todos los pueblos de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Y Isaías, ya 6 siglos antes de la venida del Señor, decía: caminarán los pueblos a la luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista, mira en torno, todos esos se han reunido, vienen hacia ti, llegan tus hijos desde lejos. Pues ya estaba profetizado. Por una, que es la lección de hoy. Si alguna lección podéis sacar de esta, es que Dios no es de nadie. Dios es de todos. Nadie se puede apropiar como suyo, ningún pueblo, iba a decir casi ninguna religión. Dios es de todos. Y por eso llevamos en nuestro corazón precisamente la luz de la estrella de Dios, la luz de la conciencia, la luz que alumbra la bondad, la honestidad, el bien, y que de alguna manera nos trata de evitar el mal, la desgracia, la equivocación, el escoger mal camino. Pues Dios no es de nadie, Dios es de todos. Y mirad, estaba profetizado que sería el Mesías de todos los pueblos. Y en el Evangelio, que como digo es solo San Mateo el que lo cuenta, nos dice primero que unos magos, los magos eran los intelectuales de aquel tiempo, eran los sabios, los que sabían leer los astros y el movimiento de los astros. Y ahí buscaban la verdad y el futuro, lo buscaban en los astros. Eran los más inteligentes de aquel tiempo. Y hubo movimiento de astros en aquel tiempo, todo se investigó. No hay ningún libro más investigado que los evangelios. La preocupación, Dios existe, es verdad que Dios ha hablado, ha llevado a todas las generaciones a mirar con lupa todo lo que dice el evangelio. Y también se ha buscado. ¿Hubo movimiento de astros en el tiempo de Jesús? Pues sí, lo hubo. Júpiter y Saturno, hubo conjunción de estos dos astros. Incluso se dice también, en la astrología está, que apareció un cometa. Pero esto no tiene nada que ver, simplemente porque el Evangelio no trata de probar como una ciencia la existencia de Dios. Es ya para aquellos que tienen el corazón abierto y son buscadores de Dios, como los magos. Los magos eran buscadores de la verdad. Bien, y encontraron esa estrella
y se pusieron en movimiento. Había la convicción de que cuando había un movimiento astral o un cometa, era que aparecía algún personaje importante. Y naturalmente el pueblo de Israel tenía un patrimonio cultural muy valioso, histórico, poético, profético, y sabían que en el pueblo de Israel podía acontecer algo y se pusieron en camino los magos, esos magos. Lo de reyes viene después en los apócrifos. Aquí dice unos magos reyes. Eso aparece en los apócrifos del protoevangelio de Santiago y en el libro armenio, en el libro de la infancia armenio también. Bien, y ahí es donde dicen que son 3 y que son Melchor, rey de Persia, Gaspar, rey de la India, Baltasar, rey de los árabes, que era el mundo conocido. Entonces, todo el mundo quiere significar se puso en movimiento, en camino para buscar al Señor. Y fueron a buscarlo a un pueblo, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Fueron a Herodes, que ha nacido un rey aquí. ¿Ustedes qué dicen? Y convoca enseguida a los sabios de su nación. Y le dicen que en Belén puede haber nacido alguien. Y entonces les dice eso, id a vosotros a ver y luego volvéis por aquí y me lo decís. Fueron, apareció la estrella y encontraron al niño con su madre. Como eran sabios, se asombraron de que Dios, el Señor, también apareciera en un portal, fuera un niño pequeño y una madre le acompañara. Allí, naturalmente, se postraron, le adoraron y luego dice que le abrieron los cofres, le hicieron los dones y se volvieron por otro camino. Bien, esta es la enseñanza que yo quisiera sacar hoy para vosotros. Primero, los magos eran buscadores de Dios. Nosotros tenemos que ser siempre buscadores de Dios. Tenemos que tener deseo de conocer más a Dios, de pasarlo de la cabeza al corazón, sobre todo. Pasarlo de la cabeza. Podemos saber mucha doctrina, pero tener el corazón seco. Mirad, hay una preocupación por la existencia de Dios. En estos 10 últimos años se han escrito más de 20 libros a propósito de la existencia de Dios. Hay un químico famoso, Antonio Díaz Rañada, que obetense, aunque nació en Oviedo, pues toda la vida en Oviedo, que ha escrito un libro, Los científicos y Dios, donde él demuestra allí que ficti, en los científicos que admiten la fe, que dicen que la fe naturalmente no está contra la ciencia, incluso que la ciencia también ilumina la fe, y otro 50% ficti. Pero luego se han escrito otros 3 libros famosos. Uno es, que ha tenido mucho éxito, Dios, las pruebas, la ciencia, de esos 2 franceses, Bonacieux y Bolloré, que ha sido vendido, ha sido un libro bestseller, que tiene las pruebas de la existencia de Dios desde la ciencia, cómo la ciencia, a medida que avanza, va iluminando incluso más la fe. Y el último es Dios existe, de un intelectual, Ángel Álvarez. Digo esto porque hay una preocupación por Dios. No solamente la tiene Rosalía, sino, y ahora otro conjunto, ¿no? Se me escapa. Pero bien, hay un revival de la fe, sí, porque el mundo a oscuras no se puede vivir, sin sentido no se puede vivir. Segundo, hay que ponerse en camino, como los magos. No podemos seguir con, una fe cansina, una fe rutinaria, una fe que no es, que le falta sensibilidad, que le falta entusiasmo, que le falta dinamismo. Tenemos que recuperar eso. Enriquecerá incluso nuestras personas por dentro. Los valores del Evangelio, iba a decir, enriquecen la persona, como os lo dije antes de los niños. Fueron primero a Herodes. Como veis, Jesús desde el principio tuvo enemigos, tuvo gente que no
le importaba absolutamente nada, como hoy. Es decir, eso está anunciado en el Evangelio. No nos puede tampoco intimidar ni asustar, ni sobre todo mermar nuestro entusiasmo. Y sobre todo eso, tiene que incentivar nuestro testimonio. Luego dice que fueron y se encontraron al niño con su madre. Se postraron y le adoraron. Adorar a Dios. Eso es lo que yo os decía, pasar a Dios de la cabeza al corazón. Y eso quiere decir que hablamos con Él, que leemos su palabra, que contamos con Él en las cuestiones importantes de la vida, que somos conscientes de que Dios es el que nos dio la vida y el que recibirá también nuestra vida. Eso es adorar, reflexionar. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios. Y valorar precisamente esa dignidad. Y luego dice que volvieron por otro camino. Es lo que yo quisiera que saliera de fruto de las Navidades. Hemos celebrado la Navidad. El Señor ha nacido, nos hemos encontrado con Él, hemos cantado villancicos, nos hemos alegrado. Y ahora cerramos el libro y no pasó nada. Volvieron por otro camino. Quiere decir que vamos a recuperar otra vez el entusiasmo de nuestra vida y dejamos la rutina, la desgana, nos vamos a entusiasmar, vamos a vivir la fe con gallardía. Como veis, es el mejor regalo que nos puede hacer el Señor, revivificar nuestra fe. Pues el Evangelio para la vida.